El momento que defines tu vida no llega de forma accidental. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que ignoras, cada hábito que subestimas, tiene un peso silencioso que moldea tu destino. Muchos caminan por la vida sin darse cuenta de que están siendo controlados por fuerzas internas que destruyen lentamente su paz, su éxito y sus relaciones. Hoy descubrirás cómo esos pecados ocultos están afectando tu existencia, aunque nunca los hayas notado. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y deja un comentario contándonos si alguna vez has sentido que algo invisible te limita. Esto es crucial para conectarte con este mensaje y no perder los próximos insights que transformarán tu vida. El primer pecado que exploraremos es el pecado de la ceguera interior. Este no es un error que aparece de manera evidente, sino uno que se infiltra en cada aspecto de tu vida sin que lo percibas. La ceguera interior es la incapacidad de reconocerse a uno mismo con honestidad. Las personas afectadas por este pecado viven ignorando sus propias fallas y sin darse cuenta, toman decisiones que perpetúan sus problemas. Es una sombra silenciosa que opera en la mente, distorsionando la percepción de la realidad. La ceguera interior no solo afecta la forma en que te ves a ti mismo, sino también cómo interactúas con los demás y cómo enfrentas los desafíos de la vida cotidiana. Cada acción basada en ignorancia personal genera un efecto dominó. Por ejemplo, puedes sentir que estás progresando en tu carrera, cuando en realidad repites patrones de procrastinación, dudas y sabotaje silencioso. La ceguera interior hace que aceptes excusas, te conformes con resultados mediocres y no veas oportunidades de mejora porque tu percepción está bloqueada. Lo más alarmante es que este pecado se camufla detrás de la rutina diaria y de la sensación de normalidad. La persona afectada no siente culpa inmediata, pero cada decisión equivocada va sumando un costo oculto. Este pecado también tiene un impacto espiritual profundo. Cuando ignoras tus propias sombras internas, desconectas la mente de la conciencia moral y espiritual. La fe, los valores y los principios se vuelven abstractos, mientras tu vida se convierte en una serie de actos automáticos sin reflexión ni propósito. La ceguera interior limita tu capacidad de discernir entre lo correcto y lo perjudicial. Y esa falta de claridad te hace vulnerable a errores mayores que podrían haberse evitado. La ceguera interior no solo afecta la percepción de la propia vida, también distorsiona la visión del mundo. Las relaciones se dañan porque proyectas tus inseguridades y errores no reconocidos sobre los demás, creando conflictos innecesarios y bloqueando la empatía genuina. La comunicación se vuelve superficial. Las decisiones se basan en miedo o en hábitos arraigados y la vida se vuelve una repetición de patrones que no entiendes completamente. Reconocer este pecado requiere valentía, introspección y una disposición a cuestionar cada elección, cada emoción y cada creencia que hasta ahora has dado por sentada. No basta con identificar los síntomas superficiales de la ceguera interior. El cambio real surge cuando observas tu comportamiento con honestidad, cuando analizas tus motivaciones más profundas y aceptas que hay aspectos de ti mismo que han estado controlando tu vida sin que los vieras. El despertar de la conciencia es el primer paso para romper este ciclo silencioso. Cada momento de autorreflexión consciente destruye la influencia de este pecado y abre la puerta a decisiones más acertadas, relaciones más auténticas y una vida alineada con tus valores y tu propósito. Comprender el pecado de la ceguera interior no es un simple ejercicio intelectual, es un desafío a tu forma de vivir, una confrontación directa con la realidad de tu existencia. Este pecado actúa como un espejo deformante, mostrando una versión distorsionada de ti mismo, pero la verdad siempre está disponible si decides mirarla con valor y disciplina.
La transformación comienza cuando te comprometes a observar sin justificar, a aceptar sin excusas y a actuar con conciencia plena. Cada paso que das hacia la comprensión de este pecado fortalece tu capacidad de identificar los otros pecados que aún permanecen ocultos, aquellos que afectan tus emociones, tu espiritualidad y tu paz interior. La ceguera interior es el primer obstáculo que debes enfrentar, porque es la raíz que alimenta otros errores invisibles que vamos a descubrir en los siguientes capítulos. Reconocerlo te posiciona en un camino de liberación que antes parecía imposible y te prepara para enfrentar los desafíos con claridad y determinación. La decisión que tomes hoy de mirar dentro de ti mismo con sinceridad es la que marcará la diferencia entre una vida repetitiva llena de arrepentimientos y una vida consciente, alineada con tu propósito y tu fe. La ceguera interior puede estar destruyendo silenciosamente tu vida, pero también puede ser tu puerta de entrada hacia un cambio radical y permanente. Mantente atento, porque el próximo pecado que revelaremos te mostrará cómo los hábitos emocionales no reconocidos continúan controlando tu destino, incluso cuando crees que lo tienes bajo control. El siguiente pecado que vamos a explorar es el pecado de la codicia emocional. Este pecado no se manifiesta como el deseo de riqueza material, sino como una necesidad constante de validación, afecto y reconocimiento que corroe silenciosamente la paz interior y las relaciones más cercanas. Las personas atrapadas en la codicia emocional viven buscando aprobación externa, midiendo su valor por la cantidad de atención que reciben y dependiendo de la reacción de los demás para sentirse completas. Esta dependencia crea un vacío que nunca puede llenarse, porque siempre existe la ilusión de que algo externo podría proporcionar lo que falta en el interior. Cada interacción se convierte en una oportunidad para alimentar la insatisfacción. La codicia emocional provoca ansiedad, celos y frustración, porque nada ni nadie es suficiente para calmar la necesidad interna. La persona afectada tiende a compararse constantemente con los demás, interpretando el éxito o la felicidad ajena como una amenaza directa a su propio valor. Esta percepción distorsionada genera conflictos internos y externos, rompiendo vínculos familiares, amistosos y laborales, y creando un ciclo de dependencia emocional que es difícil de romper. El impacto espiritual de la codicia emocional es profundo. Cuando dependes de la validación externa para sentirte digno, te desconectas de la fuente de tu verdadera identidad. Los principios y valores espirituales se vuelven secundarios frente a la necesidad de ser aceptado y apreciado por otros. Esta desconexión puede generar un sentimiento de vacío constante y una sensación de que la vida carece de propósito, aunque externamente todo parezca estar bajo control. Reconocer este pecado requiere valentía, porque implica mirar tus emociones sin justificarlas, aceptar la dependencia que tienes hacia la aprobación de otros y tomar responsabilidad sobre tu propia satisfacción y autoestima. La codicia emocional también actúa como un filtro que distorsiona la percepción de la realidad. Cada palabra, gesto o silencio de los demás se interpreta como un juicio sobre tu valor. Esto no solo genera estrés y ansiedad, sino que también limita la capacidad de experimentar relaciones genuinas y afecto auténtico. Las personas afectadas por este pecado no disfrutan plenamente de la compañía de otros, porque siempre están evaluando, comparando y buscando señales que confirmen su valía, lo que bloquea la verdadera conexión emocional y la intimidad. Además, la codicia emocional alimenta decisiones destructivas. Muchas veces las personas sacrifican su tiempo, sus principios
o incluso su bienestar para obtener la aprobación de otros. Esto puede llevar a relaciones desequilibradas, compromisos poco saludables y la pérdida de oportunidades auténticas de crecimiento personal. El ciclo se perpetúa porque cada momento de satisfacción externa es temporal y la necesidad interna vuelve a aparecer con fuerza renovada, manteniendo a la persona atrapada en un estado constante de insatisfacción. Romper este pecado implica un proceso profundo de autorreflexión y disciplina emocional. Requiere aprender a reconocer los momentos en que buscamos aprobación de manera compulsiva, identificar los sentimientos de carencia que nos motivan y redirigir nuestra energía hacia la construcción de una autoestima sólida y autónoma. La verdadera libertad surge cuando comprendemos que nuestra valía no depende de la percepción de otros, sino de nuestra conexión interna con la verdad, los valores y la espiritualidad que nos guían. La codicia emocional es uno de los pecados más destructivos porque opera en lo invisible, afectando la forma en que pensamos, sentimos y actuamos en nuestra vida diaria. Identificarla y confrontarla es esencial para restaurar la paz interior, fortalecer las relaciones y reconectar con un propósito auténtico. Cada avance en este camino de conciencia reduce la influencia de este pecado y nos prepara para enfrentar los desafíos emocionales con madurez, equilibrio y claridad espiritual. Este pecado nos enseña que el verdadero bienestar no depende de la cantidad de afecto recibido, sino de nuestra capacidad de generar amor, compasión y valoración desde dentro. La codicia emocional deja de ser un obstáculo cuando aprendemos a llenar nuestro propio corazón, a aceptar nuestra autenticidad y a construir relaciones basadas en la reciprocidad genuina y no en la necesidad de validación. El próximo pecado que exploraremos revelará cómo la desconexión espiritual cotidiana puede erosionar tu vida de manera silenciosa, incluso cuando crees que todo está en orden. El siguiente pecado que vamos a analizar es el pecado de la negligencia espiritual. Este pecado no se manifiesta de manera dramática, su fuerza destructiva es silenciosa, acumulativa y sutil, como un desgaste constante que erosiona la vida desde dentro. La negligencia espiritual ocurre cuando las personas permiten que la rutina, las preocupaciones diarias y las prioridades superficiales se apoderen de su tiempo y su atención, dejando de lado la conexión con la fe, los valores y los principios que deberían guiar cada decisión. No se trata solo de dejar de asistir a rituales o prácticas religiosas, sino de la desconexión interior que impide que la conciencia y la espiritualidad influyan en la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Cuando la espiritualidad se vuelve secundaria o irrelevante, la mente y el corazón pierden un ancla esencial para discernir entre lo que verdaderamente importa y lo que es efímero. La negligencia espiritual genera confusión, indecisión y un sentimiento de vacío que, con el tiempo, se intensifica hasta convertirse en una sensación de que la vida carece de propósito. Las decisiones se toman de manera reactiva, basadas en impulsos, emociones superficiales o presiones externas, y no en principios sólidos. Esto provoca que las personas repitan errores, enfrenten consecuencias previsibles y experimenten frustración crónica sin entender la raíz del problema. Este pecado también afecta la dimensión emocional y relacional. Una persona espiritualmente negligente puede experimentar conflictos constantes, sentimientos de envidia, miedo o ansiedad y dificultades para establecer relaciones auténticas. La falta de conexión espiritual actúa como un filtro que distorsiona la percepción de la realidad y limita la capacidad de responder con empatía, compasión y paciencia.
Las interacciones con los demás se vuelven transaccionales o superficiales, y los vínculos profundos se erosionan sin que la persona se dé cuenta de la causa subyacente. Además, la negligencia espiritual limita la resiliencia ante los desafíos de la vida. La fe y los valores actúan como brújula en momentos de incertidumbre. Sin ellos, cada problema se percibe como una amenaza insuperable. La persona se siente atrapada en un ciclo de desmotivación y desgaste, incapaz de encontrar soluciones efectivas o de mantener la calma en medio de la adversidad. Este pecado crea una vulnerabilidad silenciosa, dejando que la vida sea moldeada por circunstancias externas y emociones pasajeras, en lugar de ser guiada por principios sólidos y conscientes. Romper con la negligencia espiritual requiere una reconexión intencional y disciplinada con aquello que da sentido a la existencia. Implica dedicar tiempo a la introspección, la meditación, la oración o cualquier práctica que fortalezca la conciencia interna y la alineación con valores trascendentes. No es un cambio instantáneo, sino un proceso gradual de reorientación, donde cada acción diaria se convierte en un paso hacia la reconstrucción de la paz interior, la claridad mental y la coherencia con el propósito de vida. La negligencia espiritual también tiene un impacto silencioso en el crecimiento personal. Limita la creatividad, la toma de decisiones conscientes y la capacidad de aprender de los errores. Las personas que la padecen suelen repetir patrones destructivos, postergar responsabilidades importantes y caer en la superficialidad de logros que no llenan ni fortalecen. Reconocer este pecado exige honestidad consigo mismo, disciplina para retomar prácticas significativas y valentía para enfrentar la realidad de que la desconexión espiritual ha estado guiando gran parte de la vida sin que lo notáramos. Comprender la gravedad de la negligencia espiritual abre la puerta a la transformación. Cada momento de reconexión fortalece la mente, el espíritu y las relaciones, creando un efecto dominó positivo que impacta todos los aspectos de la vida. Reconocer este pecado es también un acto de responsabilidad personal. Significa asumir el control de la propia existencia, alinearla con principios auténticos y construir un camino basado en conciencia, propósito y fe. La negligencia espiritual puede estar destruyendo silenciosamente tu vida, pero cada acción consciente para reconectarte con tus valores y tu fe reduce su influencia y abre la puerta a decisiones más sabias, relaciones más profundas y un sentido de plenitud que antes parecía inalcanzable. El próximo pecado que descubriremos mostrará cómo el rencor oculto puede actuar como un veneno invisible, limitando tu libertad emocional y tu capacidad de vivir plenamente. El siguiente pecado que vamos a revelar es el pecado del resentimiento silencioso. Este pecado no se manifiesta con gestos abiertos o palabras agresivas, sino que se esconde en la profundidad del corazón, actuando como un veneno que contamina cada aspecto de la vida, sin que la persona afectada lo perciba plenamente. El resentimiento silencioso surge cuando las heridas emocionales no se procesan, cuando los agravios pasados se guardan en la memoria y se convierten en una carga invisible que limita la libertad emocional y espiritual. Las personas que albergan resentimiento silencioso viven en un estado de tensión constante. Cada pensamiento sobre aquellos que les hicieron daño activa emociones negativas que nublan el juicio, generan ansiedad y dificultan la capacidad de disfrutar del presente. Este pecado no solo afecta al interior de la persona, sino que se refleja en sus relaciones. El resentimiento puede crear distancia emocional,
conflictos recurrentes y una percepción distorsionada de la realidad donde todo se filtra a través de la lente del agravio no resuelto. El impacto espiritual del resentimiento silencioso es profundo. Mantener rencor es una forma de atarse a la negatividad, bloqueando la recepción de bendiciones y oportunidades que podrían manifestarse en la vida. La falta de perdón y la insistencia en revivir injusticias pasadas generan un ciclo que retroalimenta el dolor y la frustración, impidiendo que la persona se conecte plenamente con valores de compasión, fe y propósito. Reconocer este pecado requiere valentía y honestidad. Implica aceptar la existencia del resentimiento, entender cómo ha moldeado las emociones y la conducta y tomar la decisión consciente de liberarse de su control. El resentimiento silencioso también distorsiona la percepción de uno mismo. La persona afectada puede no darse cuenta de que sus propios patrones de pensamiento y comportamiento están siendo dirigidos por recuerdos dolorosos, emociones no procesadas y una narrativa interna de victimización. Esto limita la capacidad de crecimiento personal, de tomar decisiones acertadas y de experimentar relaciones auténticas y satisfactorias. La energía que debería invertirse en avanzar se desperdicia en revivir heridas pasadas y en mantener emociones que generan estancamiento. Superar el resentimiento silencioso requiere un proceso deliberado de perdón, introspección y reconciliación, tanto con los demás como con uno mismo. Implica reconocer la propia responsabilidad en la forma en que se permite que las emociones negativas dominen la vida, aprender a soltar los agravios y reemplazar el resentimiento con comprensión, compasión y aceptación. Este cambio no ocurre de manera instantánea, pero cada paso hacia la liberación fortalece la mente, el corazón y el espíritu, creando un efecto transformador que se refleja en todos los ámbitos de la vida. El resentimiento silencioso actúa como un freno invisible que limita la felicidad, la creatividad y la libertad personal. Cada emoción negativa no procesada es un obstáculo que impide la manifestación de paz interior y bienestar. Identificar este pecado es crucial para romper el ciclo de negatividad, recuperar la claridad emocional y abrir la puerta a relaciones más sanas y auténticas. La libertad emocional se alcanza cuando la persona decide conscientemente dejar ir los agravios, sanar las heridas internas y vivir sin la carga invisible que ha estado controlando su vida. Comprender la influencia del resentimiento silencioso prepara el terreno para enfrentar el último pecado, que integra todas las enseñanzas anteriores y ofrece la posibilidad de transformación completa. Al liberarse de este veneno invisible, se crea la capacidad de reconectar con uno mismo, con los demás y con un propósito superior, sentando las bases para una vida plena, consciente y alineada con valores espirituales y personales. El último pecado que exploraremos es la desconexión transformadora, reconstrucción y liberación. Este capítulo no revela un nuevo pecado, sino que integra todos los anteriores y ofrece la clave para liberarse de su influencia. La transformación comienza cuando reconoces que la ceguera interior, la codicia emocional, la negligencia espiritual y el resentimiento silencioso han estado moldeando tu vida, muchas veces sin que lo percibas. Este reconocimiento es un acto de valentía, porque implica mirar con honestidad todos los aspectos que necesitan cambio y asumir la responsabilidad de tu propia existencia. La reconstrucción y liberación requieren un compromiso consciente con la introspección y la acción deliberada. Cada momento de autorreflexión,
Cada decisión alineada con valores auténticos, cada gesto de perdón y aceptación contribuye a disolver las cadenas invisibles que estos pecados han creado. Este proceso transforma la manera en que percibes la realidad, fortaleciendo la resiliencia emocional, el equilibrio espiritual y la claridad mental. La liberación no es un evento único, sino un camino continuo que requiere disciplina, consistencia y una profunda conexión con tu propósito. Durante este proceso, es fundamental aprender a reemplazar patrones destructivos con hábitos conscientes que fortalezcan la vida interior y exterior. La práctica de la gratitud, la meditación, la oración o cualquier disciplina que fomente la claridad espiritual y emocional se convierte en una herramienta poderosa. Cada acto de conciencia fortalece la capacidad de tomar decisiones alineadas con tu bienestar y con la construcción de relaciones auténticas y saludables. Esta reconstrucción crea un efecto dominó positivo, transformando no solo tu vida, sino también la influencia que ejerces sobre los demás. La liberación de estos pecados invisibles también abre la puerta a la realización de tu potencial. Sin las cargas de la ceguera interior, la codicia emocional, la negligencia espiritual y el resentimiento, puedes experimentar la vida con mayor plenitud, autenticidad y propósito. Cada acción se vuelve más consciente, cada relación más significativa y cada desafío se enfrenta con claridad y confianza. Este proceso permite que tu vida se alinee con los principios que verdaderamente importan, liberándote de patrones que antes limitaban tu crecimiento. Es en este punto donde se conecta el aprendizaje con la acción. Reconocer y superar estos pecados no solo transforma tu mundo interno, sino que también mejora tu interacción con el entorno. La paz interior, la claridad emocional y la fortaleza espiritual se convierten en el motor de decisiones acertadas, relaciones enriquecedoras y un sentido profundo de propósito. Este es el resultado de un compromiso genuino con la introspección y la transformación. Para completar este ciclo de liberación es esencial actuar. Suscríbete al canal para seguir explorando estas verdades que pueden cambiar tu vida. Da like si este contenido te ha ayudado a identificar áreas ocultas que necesitas transformar y comenta contándonos cuál de estos pecados ha impactado más tu vida. Participar activamente fortalece tu compromiso y conecta con otros que buscan la misma transformación. La reconstrucción y liberación no son un destino, sino un proceso continuo que comienza con la decisión de mirar dentro de ti mismo y actuar con conciencia, propósito y valentía.